noches, sean ustedes bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir y un privilegio informarles junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti, buena noche para usted allá también en casa. Hoy con 3 temas impactantes, la coyuntura nacional como siempre, pero a ver, Sandy, quiero que me expliques una cuestión. ¿Cómo es que en las cárceles teléfonos no, pero internet sí? ¿A qué nos referimos con esto? Dios mío, las ironías de la vida. Hay un sector de la población reducido que sí tiene acceso al internet, Julio. Wow. Y es lamentable y es preocupante, te diría, que dentro de este porcentaje reducido está el crimen organizado. Sí, particularmente las maras, los extorsionistas y todos aquellos que hacen tanto daño. Así que, si gustas, iniciamos con este tema y pedimos por favor a nuestra extraordinaria producción estos datos que usted va a ver aquí en pantalla. Ahora, bien, escuche por favor lo siguiente. Es muy importante hablar de que aun y cuando la ley del régimen penitenciario prohíbe la tenencia de aparatos celulares, Sandy, y del internet en las cárceles, estos servicios funcionan de manera ilícita. Esto pasa por lo permeable que es el sistema penitenciario guatemalteco, particularmente por el alto nivel de corrupción que existe dentro de él. Esto tiene que ser muy claro. Totalmente. Ahora, Sandy, correcto, si bien es cierto, por aquello de las reglas mínimas de Naciones Unidas, que a mí me gustaría discutir esa situación, ¿no? Los sectores de cada prisión cuentan con teléfonos monederos, estos igual pueden ser utilizados para delinquir. Toda llamada que salga de los teléfonos permitidos por el sistema penitenciario debería ser monitoreada y también debería ser grabada para poder controlar cualquier tipo de hecho delictivo. Pero es que lo sorprendente es que no se haya podido controlar el hecho del ingreso de teléfonos celulares y el hecho de las llamadas de extorsión desde las cárceles. Totalmente, Julio. Vemos entonces cómo han ido mutando la forma de poder así agenciarse de contactos estos delincuentes y poder cometer su objetivo, poder cobrar las extorsiones ahora por redes sociales. Es impresionante. Y de verdad, Julio, indigna esta situación. Así es. Porque entonces, ¿qué nos dicen las autoridades? Bueno, podemos bloquear la señal telefónica, pero el internet no. ¿Cómo explicar esta situación? Que no se tiene la tecnología, o qué pasa aquí, ¿por qué entonces, bueno, no tenemos llamadas, pero podemos utilizar el internet? ¿Formas de seguir delinquiendo existen? Existen. Yo te quiero comentar, sabes perfectamente, al igual que los televidentes, hace ya lejanos 11 años, cuando estaba tu servidor a cargo del sistema penitenciario, se implementó el bloqueo de señal celular. Ahora, de 11 años para acá la tecnología ha evolucionado de una manera muy, pero muy grande. Entonces, aunque en aquel momento con el bloqueo de señal celular se había logrado reducir en 62% el índice de extorsión, hoy por hoy lo que no se puede bloquear es el tema del Wi-Fi. Pero entonces, si no se puede bloquear el Wi-Fi con los aparatos que existen, que no han sido renovados desde hace 11 años, eso hay que decirlo y habría que ver cuáles continúan funcionando, Sandy. La pregunta es, ¿por qué se permite la instalación de Wi-Fi? Es decir, ¿cómo explicamos esto al público de a la medida? Sí, porque hay que recordar que hay diferentes formas en las que los privados de libertad utilizan el internet. Una es por medio de módems. Así es. Los cuales ingresan de una forma pues ilícita, pero también aquí vamos con los controles que se tienen para detectar esos módems, porque tampoco es que sean micros. No, y la instalación se mira, se nota. Exactamente, entonces aparte son las otras tipo antenas o routers que existen, que también existe esta situación y Dios mío, es impresionante. Aquí vamos entonces, falta de control o qué hace que los reos tengan acceso a esta tecnología. A ver, Sandy, yo creo que estamos viendo cada vez más el colapso de este mal llamado sistema penitenciario. ¿Falta de control? Sí. ¿Falta de voluntad? También. ¿Falta de tecnología y falta de capacidad para poder bloquear? Sí. Pero ante todo lo que ya dijimos, es decir, el problema de problemas y el gran mal de males tiene un solo nombre y se llama corrupción. Es decir, cualquier forma de internet que pueda existir dentro de las cárceles entra, pero entra por la puerta grande, a la vista de los guardias, con la permisibilidad de las autoridades, prefiero las autoridades de cada una de las cárceles, con la permisibilidad de aquellos que están de guardias, de personal administrativo. Es allí donde tenemos que empezar a combatir este mal endémico dentro de las cárceles en Guatemala. Sí, porque imagínate, mientras las autoridades carecen de sistemas tecnológicos para poder detectar estas situaciones o estos dispositivos, bueno, los reos desde esa privación de libertad
están accediendo a toda tecnología para Correcto, poder sí. ampliar su base de datos de víctimas. No, hombre, y ¿sabes qué es lo más impresionante, Sandy? Aparte de eso, como no se implementan programas de rehabilitación y de reinserción social, porque, a ver, hace 2 o 3 semanas hablábamos de aquellos reos que habían salido a hacer algunos trabajos alrededor de algunas cárceles del complejo de Farijanes, pero parece que ya se olvidó, parece que eso ya terminó. Es que eso debe ser continuo, constante, permanente, de todos los días, no puede ser solo para la televisión. Mientras no hagamos algo, y por eso yo insisto, la reforma penitenciaria pasa primero por sacar el sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación, que es un monstruo que ya no lo puede manejar, crear ese instituto penitenciario único, independiente, construyendo las cárceles con la tecnología, con la forma, con la arquitectura penitenciaria que se requiere para el alto perfil, obviamente, criminológico que tenemos aquí. Y por supuesto, Sandy, si vamos a hacer cualquier tipo de celda, que simple y sencillamente no le pongamos, por ejemplo, conectores, ya que vemos que no podemos confiar todavía en el personal penitenciario, enchufes pues por el tema de la alta corrupción que existe. Exactamente, son medidas urgentes que se deben tomar porque la verdad que muchos guatemaltecos en este momento, Julio, están sufriendo las consecuencias de las extorsiones, buscando la manera de poder colectar así el dinero que se les exige, o algunos incluso llorando la pérdida de un ser querido por los ataques armados que se originan también. Entonces, esto ya no puede seguir así. Sandy, ya no puede seguir así, pero yo me pregunto, y le pregunto aquí, honestamente, al Congreso de la República, y esto no solo a la 9ª legislatura, va para todos los que estuvieron en legislaturas anteriores, ¿por qué no se hizo algo por el tema penitenciario? ¿Por qué no se le da prioridad a lo que es prioritario? ¿Por qué no se invierte? Porque aquí no es un gasto, hay que invertir en el sistema penitenciario, porque esto es cuestión de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y esto es cuestión de vida o muerte para muchos guatemaltecos, porque cuando se enfrentan a la extorsión, y hoy veíamos ese caso dramático de la extorsión a un salón de belleza, si no me equivoco, donde impunemente, es que impunemente desde las cárceles se puede hacer cualquier cosa. Dictar cuáles van a ser los hechos delictivos, a dónde y a quiénes se va a extorsionar, e inclusive dictar las órdenes de muerte, porque la pena capital, la pena de muerte, está saliendo precisamente de las prisiones del privado de libertad hacia el guatemalteco de bien. Es decir, no podemos hablar de seguridad en Guatemala cuando no podemos tener el control penitenciario. Y todo esto, Julia, el caso que mencionabas, por medio de WhatsApp, era que se estaba realizando o coordinando una entrega ilícita para... Por el Wi-Fi, ¿verdad? Que hay. Exactamente. ¡Qué terrible! Pero hay más datos, Julio, que quisiera que tú nos pudieras ampliar para poder de esta forma extender este análisis, que es interesante, pero que también es impactante. Tienes toda la razón, es impactante, es indignante, y ahí están los datos en pantalla. Síganos, por favor. Para los privados de libertad, Sandy, considerados de alta peligrosidad, como los pandilleros, como los imitadores, todo contacto con teléfonos simple y sencillamente debería estar prohibido. Esto nos lleva a reflexionar sobre cambios legales, inclusive. Sin embargo, se necesita, primero, la implementación de tecnología. Miren esas imágenes, ¿qué tecnología? Sí, no hay ninguna. Para el ingreso a cada cárcel, a efecto de detectar los objetos ilícitos que ingresan, Sandy, día con día, por las buenas, por las malas, por corrupción, por descuido, por lo que sea. Este problema, que es el principal generador del delito de extorsión en Guatemala, no ha podido, pero tampoco ha querido ser controlado durante años dentro de la realidad olvidada carcelaria. Hoy por hoy las extorsiones son el delito más cometido y de más incidencia en nuestro país. Lamentablemente, esta incidencia que tiene es altamente negativa. ¿Por qué? Porque cuesta vida. Solo mira esas imágenes, Sandy. El complejo penitenciario de Fraijanes tiene 5 cárceles, y solo cuando vemos la infraestructura, solo cuando vemos ese camino, vemos el abandono, el olvido, la desidia a la cual está sometido el mal llamado sistema penitenciario aquí en Guatemala. Es impresionante. Hay un punto que tú tratabas, Julio, y es, bueno, por una parte están los pandilleros que bueno, cometen muchas de las extorsiones también y del sicariato, pero por otra parte también están los imitadores. Es correcto. Quienes también utilizan entonces la misma estrategia que los pandilleros, porque se dedican a imitar precisamente, a darle seguimiento al modus operandi para disfrazarse de un pandillero. Y esto entonces es impactante porque cada vez tenemos o estamos siendo más acechados. A veces hay personas o comercios que son extorsionados por 2 grupos criminales y hasta 3. Así es. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa?
que como hoy por hoy, número uno, y ya para ir finalizando, el delito de extorsión, el más cometido en Guatemala, el delito de extorsión, el más exitoso para los delincuentes en nuestro país, y el delito de extorsión al final de cuentas termina generando millones. Es que este es el verdadero negocio hoy por hoy de imitadores, de pandillas, de cada una de las clicas. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Controlar el sistema penitenciario, construir mejor infraestructura, no permitir el ingreso de estos aparatos, bloquear la señal de telefonía celular, combatir la corrupción, crear fuerzas de tarea en contra de la extorsión, fortalecer la PNC, fortalecer la Guardia Penitenciaria y una reclasificación de puestos y salarios. Solo ahí estamos dando 9 ideas, pero con que simplemente una ya sería algo. Lo que pasa es que no se hace ninguna de ellas. Ninguna. Bueno, esa es una de las conclusiones. Y recordemos algo también, una de las razones por las cuales pueden cometerse estas situaciones también son algunos hechos de corrupción. Y hablando de este punto, vamos a tratar precisamente este flagelo. Después del corte, vamos a hacer la pausa y después trataremos entonces esta situación, la corrupción y el combate a la misma. Vaya, si le pareció dramático, terrible y tremendo el tema de las extorsiones, ¿qué le va a parecer entonces el tema de la corrupción? No cambie, recuerde algo, porque nosotros somos a la medida. En su intervención, el mandatario visibilizó los retos que se tienen ante este flagelo, pero también resaltó los avances durante este año. De igual manera, en marzo de este año y por petición propia, el organismo ejecutivo se adhirió al convenio de cooperación para la buena gobernanza en el que figura el Ministerio Público, el organismo judicial, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades. El objetivo de este convenio es propiciar el buen gobierno en todos los niveles mediante la implementación de acciones que fortalezcan la calidad del gasto público, la cultura de la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción y la impunidad. Y fruto de ello fue el Diplomado Interinstitucional de la Buena Gobernanza para una cultura de transparencia, impartido en octubre y noviembre de este año con el objetivo de especializar a funcionarios y servidores de las instituciones signatarias con la finalidad de impulsar las acciones y los controles administrativos, técnicos y jurídicos que contribuyan a fomentar la confianza de la ciudadanía. Además, se refirió a los planes para el próximo año. A partir del año entrante, en todas las dependencias públicas, en todos los ministerios, se abrirán comités de transparencia en cada una de las instituciones que nos ayudarán a velar porque efectivamente el cumplimiento del deber en cada institución sea apegado resta, sin ninguna posibilidad de poder tener acceso a cometer actos ilícitos. También promoveremos a partir del año entrante, con todo nuestro dinamismo y nuestra diligencia, la posibilidad de acceder a tener un gobierno abierto, a tener un gobierno electrónico, cada vez con mayor avances, como ya lo hemos logrado este año, para que pueda haber menos posibilidad de discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos. Restando la discrecionalidad, se puede hacer que efectivamente hayan menos posibilidades de corrupción. Y si a eso sumamos que podemos aunar los esfuerzos de la denuncia ciudadana. Bueno, la corrupción definitivamente es, Sandy, uno de los males endémicos del estado de Guatemala durante muchas décadas, que cada vez obviamente se ha ido haciendo pues más fuerte y enquistando dentro de cada una de las instituciones. Pero ¿sabes qué es lo peor? Se ha ido enquistando también dentro de la sociedad, y te digo por qué. Y aquí hablemos de una manera muy abierta en lo siguiente. No podría existir un funcionario que se corrompa si no hubiese también un ciudadano que lo corrompa. Exactamente. Esa es la situación. ¿Existe entonces o se necesitan las dos partes para que se pueda presentar un acto de corrupción? Así es. Pero ¿desde dónde viene la corrupción, Julio? Cuando hablamos entonces de la sociedad, seguramente algunos se asusten. Bueno, ¿y cómo la sociedad puede ser corrupta? Hay ciertos actos que los pueden ver a lo mejor normales, que no lo son, y que se convierten
en muestras de corrupción también. La corrupción es una cuestión que pasa a veces tan imperceptible en lo cotidiano, Sandy, porque son aquellas personas que de pronto, fíjate, ha pasado a veces en los bancos, en los negocios, en el mercado, en algún lado, en una tienda, que te devuelven vuelto equivocado, vuelto de más, y la gente no dice nada y se lo queda. Y este es un acto de corrupción. Sí. Es un acto de corrupción también cuando los suministros a veces que hay en el trabajo, en la oficina, bueno, te los apropias para otro tipo de uso. Esto es corrupción también. Y definitivamente que es corrupción cuando, por ejemplo, sabes como ciudadano que no cargas la licencia, por ejemplo, vigente, o que de hecho ni siquiera la cargas si has cometido una infracción y vienes y dices, mire, arreglémoslo de otra manera. Ya ahí está el gran problema. Exactamente. Si estos actos no surgieran, iríamos cambiando también este tipo de malas prácticas. Así es. Y es importante que nosotros, cada uno, hagamos de nuestra parte para evitar así las situaciones de corrupción. Presentamos datos. Presentemos datos, por favor, porque este gran flagelo que es la corrupción tenemos que analizarlo de una manera bastante amplia, Sandy. Y es que partamos de lo siguiente. Hoy, muchos lo desconocen, pero hoy se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Quiere decir que este es un mal endémico de muchos países, por no decir de todas las naciones y de todos los estados. Obviamente está incrustado en el estado guatemalteco. La corrupción debe ser combatida y aquí debemos entender algo por nosotros mismos, los guatemaltecos, desde sus raíces, dentro de todas las instituciones públicas donde pueda presentarse, pero también desde casa, desde el actuar de cada uno de nosotros. El actual gobierno, recordemos, creó desde el día de la toma de posesión aquella comisión presidencial que busca luchar contra este flagelo y durante su funcionamiento en el presente año, dicha comisión ha investigado las denuncias ciudadanas presentadas y cuando así lo amerita ha elevado las denuncias también penales correspondientes al Ministerio Público. Pero esto nos debe llevar a reflexionar algo más, es decir, ¿qué es lo que puede hacer el Estado de Guatemala para combatir de una vez por todas en sus procesos, sobre todo de contratación de obra pública, que es donde más se tiende a veces a presentar el tema de la corrupción, algo que evite este mal que ya te digo, y lo vuelvo a repetir, es endémico, no solo en Guatemala, sino que en muchos países del mundo? Totalmente, Julio. Vemos que es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer también para el combate de la corrupción, porque también lo que lastima a la sociedad guatemalteca, Julio, lo que lastima también esos fondos que al final no se van destinados a los proyectos que se tienen, pero también es importante que nosotros asumamos la responsabilidad, que se denuncien los actos de corrupción, Bravo. Que se pueda dar también el ejemplo y que quien quiera ejercer dentro del Estado también vaya con otro tipo de pensamiento, ¿no? Claro, alternativas a posibles soluciones, porque aquí en A la Medida lo que usted ha visto es que nos gusta. Obviamente creamos todo el entorno del problema para el análisis, pero también ofrecer alguna alternativa de solución. Y las hay, fíjate, Sandy, porque existen. A ver, Guatemala, por ejemplo, para el tema de las licitaciones, ya tiene implementado un sistema que se llama Guatecompras, pero ha demostrado este sistema ser bastante permeable para muchas situaciones. ¿Qué es lo que han hecho estados, por ejemplo, que han avanzado muchísimo en el tema del combate a la corrupción, como Singapur? Por mencionar uno solo. Bueno, el gran líder de Singapur, Lee Kuan Yew, lo que hizo fue implementar algo que se llama blockchain, la cadena de bloques para el control, es decir, cada uno de los procesos de contratación va siendo vigilado por una auditoría social amplia donde cualquier ciudadano, en este caso de Singapur, puede ver qué está pasando en ese exacto momento, desde el momento de la oferta, las licitaciones y las contrataciones, de manera que se va combatiendo la corrupción. Pero también este gran líder de Singapur, Lee Kuan Yew, dijo una frase que a mí, mira, me marcó cuando leí uno de los libros que habla de él. Dice, para combatir la corrupción de manera efectiva, debes estar, dice, preparado, en este caso como político, como gobernante, como estadista, para mandar a la cárcel a tus familiares y a tus propios amigos si es necesario, porque eso es lo otro que se necesita. Entonces también una legislación bastante dura para poder combatir de una manera ejemplar este mal. Y por supuesto, la denuncia y el control ciudadano que tú mencionabas. Totalmente, Julio. Y para seguir ampliando este análisis, vamos a mostrar otros datos que quiero que nos acompañes y nos puedas explicar también, Julio, por favor. Sandy, claro que sí, va a ser un gran gusto. Mira, a ver, sin embargo, la corrupción casi siempre va acompañada de otro mal que se llama
impunidad. Son como grandes amigos estos dos males. La corrupción afecta al Estado guatemalteco, primero, en su credibilidad, y luego Sandy lo hace vulnerable para que se cometan actos ilícitos por los intereses puros de las dádivas, es decir, el interés del dinero. Y esto obviamente afecta el desarrollo de una nación. En otras palabras, Sandy, existen empleados o funcionarios públicos que aún al día de hoy, y esto es algo innegable aquí en Guatemala y prácticamente todas las partes del mundo, se dejan corromper y vender su voluntad a cambio de dinero, sin que les importe el bien común. Por eso es que el castigo ejemplar tiene que ser también la otra parte para combatir la corrupción. Es necesario erradicar la corrupción desde los actos más pequeños hasta aquellos grandes sobornos que han representado durante décadas grave daño a el erario guatemalteco y a las finanzas que obviamente públicas vienen precisamente sostenidas por los impuestos que tú pagas, por los impuestos que usted paga y que al final de cuentas permite tener menos desarrollo, menos obras, menos salud, menos educación, menos de todo. Totalmente, Julio. Una situación que como país se debe de erradicar porque sabemos entonces el daño que le hace a Guatemala y por lo tanto esto requiere un compromiso de todos, no solamente de un sector, no solamente de un funcionario, sino de todos, para que se vaya así buscando una forma transparente de hacer la administración pública. Así es, así que ahí está, hemos perfilado el tema, usted lo sabe de mejor manera, hemos perfilado también algunas alternativas posibles de solución y que continúe el trabajo de esta Comisión Presidencial contra la Corrupción. Y mientras tanto, antes de irnos a la pausa, te digo que regresaremos con otro tema que no es menos importante, polémico e interesante, el tema de la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita. Así es, lo esperamos entonces después del corte para que nos siga acompañando y podamos analizar este tema que seguramente le va a interesar. Ya volvemos. Así es, así que por favor, míreme y míreme bien porque le voy a decir algo. A esta hora, en este momento, por TN23, nosotros somos A la Medida. Guatemala realizó la compra anticipada de 6.7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, las cuales serán para 3.3 millones de personas en el país. Estas serán administradas principalmente a quienes se encuentran en primera línea de atención de la pandemia y grupos vulnerables con enfermedades crónicas. Según las autoridades, el bajo costo permitirá la adquisición de más dosis a futuro. Puede ser que entre 10 y 15 dólares, como usted lo mencionó, y aún no hay un dato exacto, ¿verdad? Pues si pudiera ser menor de 10, podríamos tener más vacunas, ¿verdad? Depende de qué cantidad. Por ejemplo, ahorita estamos invirtiendo en la primera compra 400 millones para esas 3 millones de dosis, 400 millones de dólares para esos 3 millones de personas, y puede ser que tengamos más y el costo es menor, pero que tengamos menos y el costo es mayor. Las autoridades han hecho un llamado a la población a no dejarse engañar, pues al momento no se encuentra disponible en Guatemala la vacuna contra el COVID-19 y al estarlo será gratuita. Yo aquí llamo a la población a la reflexión, a que no se dejen llevar por la venta de ninguna vacuna. Acuérdense que cuando la vacuna ingrese a Guatemala va a tener que contar con un registro sanitario y una autorización del FDA en Estados Unidos o del país que lo realizó. Por favor, no se vayan a exponer a ninguna vacuna. Guatemala aún no la tiene y cuando la tengamos, esta va a ser gratuita para toda la población. Además, ha hecho un llamado a la población a no relajarse en las medidas de prevención, ya que en los últimos días se ha registrado un incremento de casos y los hospitales se están llenando. Bueno, ahí lo tiene, un tema que a todos nos interesa, realmente le interesa a todo el mundo, pero aquí en Guatemala es donde a nosotros nos interesa porque la vacuna del COVID-19 es algo que todos estamos a la expectativa. Si bien es cierto, hay naciones y hay países que ya la han implementado, los chinos y los rusos con algunas dudas porque no pasaron ciertos procesos normales que puedan avalarla de manera internacional, pero por ejemplo en Europa ya lo que es Gran Bretaña ha implementado el proceso de vacunación para sus ciudadanos. La cuestión es que aquí en Guatemala llegará en una dosis alta, porque 6 millones de dosis no es que sea poco, lo único es que esto alcanzará únicamente para 3 millones de personas inicialmente. Así es, que se van a priorizar a cuerpos de socorro, la policía, a todos los que están en primera línea también para que puedan seguir apoyando
pero que estén protegidos generando estos anticuerpos también para evitar los contagios del COVID-19. Julio, cuando surge el tema de, bueno, ya hay una vacuna, sí, ya está Guatemala tratando de adquirir también, se ha hecho un primer desembolso para poder tener entonces estas dosis, también se genera muchas dudas y mucha especulación. Eso es correcto, porque la primera especulación va a empezar, y ya lo van a ver ustedes, y Sandy, no me dejarás mentir, lo hablaremos seguramente en alguna ocasión acá, empezarán las situaciones de esas publicidades de que venga a vacunarse contra el COVID-19. Señoras y señores, déjenme decirles lo primero, la vacuna contra el COVID-19 a Guatemala no ha llegado. Es más, la vacuna que ya existe, por ejemplo, para Inglaterra, para Estados Unidos, necesita un superfrío, y nosotros no estamos preparados, no tenemos esos equipamientos para mantener la vacuna en las condiciones ideales a menos 8 grados centígrados de una manera constante, continua y permanente dentro de todo el sistema de salud guatemalteco en el territorio nacional. Así que de una manera previsible, y esto dicho por los datos de Coprecovid, en el mejor de los casos vamos a tener esa vacuna al final del primer trimestre del próximo año. Y si no, será más o menos a mitad del 2021 cuando ya la tengamos a disposición de los guatemaltecos. Exactamente, y por eso es que es importante que usted no se deje engañar, que sepa que la vacuna todavía no ha venido. Si alguien viene y le dice, no, es que yo la traje de Rusia, yo la traje de cualquier lugar, por favor, no se preste a esta situación, porque primero va a gastar su dinero, va a ser por gusto y puede incluso estar arriesgando su salud, y es que en el tema de salud hay que tener mucho cuidado. Así es, Sandy, a menos que el efecto placebo, y no me voy a detener a explicar en qué consiste el efecto placebo, pues haga efecto en su mente, pero no realmente en su organismo, porque todavía no llega a Guatemala. ¿Me permites presentar unos datos para seguir con este análisis? Usted los tiene allí en pantalla. Vea lo siguiente, por favor. Es importante destacar que a Guatemala esta vacuna no ha llegado. Y otro dato importante de destacar es el hecho de la vacunación contra el COVID-19. En nuestro país, al final de cuentas, se tomó la decisión de que va a ser gratuita. Y Guatemala, ¿cuánto va a invertir en esto? Más de 1.000 millones de quetzales, ¿no? Para poder hacerlo a nivel nacional. Eso sí, como ya lo dijimos, y esto por el mecanismo denominado COVAX, las primeras dosis que podrían llegar a mediados del próximo año servirán para las personas, como tú bien lo dijiste, Sandy, que están en la primera línea de riesgo. O sea, ahí están el personal de salud, servidores públicos, adultos mayores, personas que de alguna manera tienen alto riesgo, maestros y personas que sufren de enfermedades crónicas. Y será hasta después de esto que entonces ya se podrá tener la vacuna a disposición de todos. Pero algo bueno y rescatable es el hecho que sea gratuita. La pregunta es, porque aquí empieza la controversia y te paso el balón en este tema. Para algunos, la vacunación debe ser obligatoria, para otros debe ser opcional. Debe ser obligatoria, sin duda alguna, Julio. Vemos entonces los datos que se han compartido por el Ministerio de Salud, y aquí también les queremos hacer la recomendación: únicamente busque las fuentes oficiales, infórmese con lo que indica el Ministerio de Salud, los medios de comunicación, que también debemos ser responsables con la información que se transmite en este caso, para que usted no se esté arriesgando. Hay que tener paciencia, la desesperación nos puede llevar a arriesgar nuestra vida, así que por favor sígase cuidando y esperemos hasta que se inicie la jornada de vacunación nacional. Excelente recomendación para finalizar este tema. Permítanos una situación, breves instantes para ir a una pausa, pero eso sí, vamos a regresar con más información. Ya volvemos. No cambie, somos A la Medida. Y gracias por continuar acá en A la Medida. ¿Sabe usted que este día miércoles se publicó en el Diario Oficial, es decir, el Diario de Centroamérica, lo que es la constitución del Gabinete Específico de Reconstrucción? Si quiere más información, aquí mismo la tiene en A la Medida. El gabinete fue creado mediante el Acuerdo 199-2020, que se publicó en el Diario Oficial, como consecuencia de la muerte y destrucción que dejó ETA e IOTA al país.
Este es de forma temporal por el plazo de 1 año y dependerá de la Presidencia de la República. Entre sus objetivos está asesorar y coordinar con las distintas dependencias del organismo ejecutivo la promoción de acciones y mecanismos encaminados a mitigar y atender los daños de bienes y servicios derivados de los efectos de las depresiones tropicales. Las reuniones serán de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cuando se considere necesario a solicitud de alguno de los integrantes. El gabinete estará integrado por el presidente Alejandro Yamatei, el vicepresidente Guillermo Castillo, 7 ministros de Estado, la CGPLAN y la CONRED. Durante un congreso de microfinanzas se destacó la importancia de poder acercar los servicios bancarios a la población. A nivel nacional existen avances para acercar los servicios financieros a los ciudadanos. Sin embargo, es necesario elevar la calificación a nivel latinoamericana, pues se ocupa el antepenúltimo lugar. Debajo de nosotros se encuentra Haití y Venezuela. Y vemos que acá sí Guatemala no sale muy bien librada, sale en el tercer puesto, pero contando de abajo para arriba. Solo por encima de Haití y Venezuela. Ellos utilizan diferentes indicadores que van desde infraestructura, protección del consumidor, productos y puntos de venta, estabilidad e integridad, gobierno y apoyo de políticas. Y vemos que muchos están en amarillo, ¿no? En donde los verdes son las mejores notas. Es decir, estamos bien posicionados. El sector financiero ha hecho las cosas muy bien. El sector gobierno y el sector de autoridades financieras están haciendo bien las cosas. Sin embargo, todavía hay mucho espacio para mejorar, es decir, hay una oportunidad. Asimismo, 6 mesas de trabajo continúan definiendo la ruta para acercar los servicios bancarios a los ciudadanos. Por el impulso de la inclusión financiera a nivel nacional en el país, contamos con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ENIF 2019-2023, lanzada en octubre del año pasado, la cual tiene como objeto ampliar y mejorar el acceso y el uso de los productos y servicios financieros a los distintos segmentos de la población guatemalteca. A medida que aumenta la relación entre remesas y el Producto Interno Bruto, aumenta la probabilidad de que los hogares ahorren los flujos de efectivo no utilizados mediante los canales formales, lo cual permite a los bancos y a otras entidades financieras utilizar dichos fondos para ofrecer productos y servicios financieros. La inclusión financiera significa para personas físicas y empresas tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades. En Guatemala, 16.8 bancos, agentes bancarios o cajeros existen por cada 100.000 habitantes. Y atención por favor a esta información. La próxima semana el Ministerio de Trabajo va a iniciar operativos y esto para poder verificar el pago de la prestación laboral denominada aguinaldo. Vea la información en A la Medida. Estos iniciarán el 16 de diciembre y continuarán durante el resto del mes y en enero del 2021. Por medio de 124 inspectores. Este año se prevé superar las 2.500 verificaciones por parte de la cartera. En el tema del aguinaldo, como ustedes saben, se tiene hasta la primera quincena y después se puede partir en dos, el 50% en diciembre y el 50% en enero. Entonces, a partir del 16 de enero vamos a empezar con los operativos para poder verificar cumplimiento del pago de aguinaldo. Eso se va a hacer, ya está coordinado por medio del Vicedespacho de Administración del Trabajo junto con el cuerpo de inspectores. Bueno, las acciones son las prevenciones y después inicia el proceso sancionatorio para aquellos que no cumplan. Pero esto se va a verificar entonces a partir del 15 de enero, que es donde tienen para terminar de cumplir con el pago del aguinaldo según lo que establece la ley que crea el aguinaldo. Este año los inspectores no solo verificarán aspectos del pago del aguinaldo, sino realizarán inspecciones de las medidas de salud y seguridad ocupacional en prevención del COVID-19 en los espacios laborales. Señoras y señores, nosotros nos vamos, pero regresamos mañana a las 21 horas. Ha sido un privilegio informarles. Que descanse. Chao. Adiós.